Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan. Bueno, ahora sí, ya estamos en conexión con el analista político, Aurelio Argañarás, que hoy va a compartir con nosotros en su columna, en su espacio de los sábados, en Radio Tortuga 92.9, ¿y vos qué pensás? La inteligencia artificial y la jornada laboral. Hola Aurelio, buenos días. Hola Marines, ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? Bueno, hace cerca de 3 años hicimos acá una columna que se titulaba La robótica y aquí nadie quiere laburar. Sí, recuerdo, sí. Eso tenía como respaldo una noticia de esa semana, según la cual el tambo más grande de Sudamérica, situado en la Argentina, posiblemente en La Voz, posiblemente en Córdoba, no recuerdo, porque la noticia era una noticia de La Voz del Interior, había comprado 8 robots para manejar el tema del ordeñe de 500 lecheras. A mí me impactó la noticia por una razón particular, y es que digamos, tener en cuenta que esta es la realidad, así como la realidad son las máquinas, digamos, para la actividad agropecuaria actuales, que tienen hasta aire acondicionado, sí, para los que la manejan, y la imagen que persiste en nosotros todavía, y que no corresponde ya para nada a la realidad del sacrificado hombre de campo. Porque cuando pensamos en el campo, todavía podemos llegar a imaginarnos a un peón, a un jornalero, cosechando a mano, como ocurría no hace tantos años. Hace 50 o 60 años todavía las cosas se hacían así. Este contraste, muestra cómo la realidad se modifica, y solo muy posteriormente esa modificación se incorpora a la conciencia que tenemos de las cosas. Y eso yo recuerdo que yo señalaba en la columna, ocurre con una intensidad mucho mayor cuando más vertiginosos son los procesos de cambio, que no nos dan tiempo para acomodar la cabeza. No, realmente no. El tema, a mí me llamó la atención en este mismo tema, el último mes o los últimos 2 meses, este manifiesto que promovieron algunas figuras centrales de la informática mundial, junto con científicos, planteando el pedido de que se retrase la puesta en actividad de la inteligencia artificial, inclusive rodeando el tema de una especie de cosa de ciencia ficción, según la cual corríamos el peligro de que las máquinas dominaran el mundo. En realidad yo creo que esa es una fantasía o una cobertura ideológica que le ha dado a un problema que tiene otra naturaleza, para no poner en claro cuál es la verdadera preocupación, cuál es el verdadero origen de la preocupación. Y el origen de la preocupación
creo yo que está vinculado al hecho de que la inteligencia artificial, a diferencia de lo que podríamos llamar, no sé si el término se ajusta o no a lo que dicen los técnicos, los tecnólogos, a lo que podríamos llamar la robótica básica. La robótica básica, un ejemplo típico de robótica básica pueden ser los cajeros automáticos, que evidentemente han sustituido cajeros humanos en los bancos, pero digamos no procesan información, no son procesos mecánicos. La inteligencia artificial, en cambio, y eso ya creo que lo hemos señalado algunas veces, va a sustituir justamente actividades que han sido de alguna manera consideradas actividades reservadas a gente con una formación técnica o profesional importante. Creo que la medida de este asunto la da la famosa anécdota del momento en el cual una computadora le ganó una partida de ajedrez a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Porque eso durante muchísimo tiempo pareció de ciencia ficción y sin embargo en algún momento se transformó en una realidad. Y evidentemente la inteligencia artificial va a sustituir incluso cuadros empresariales, ya no obreros, ya no trabajadores básicos, sino hasta cuadros empresariales. Porque digamos, en la toma de decisiones, la inteligencia artificial con determinados límites posiblemente, pero manifiesta hasta una capacidad de definición superior a la de los seres humanos. Yo no puedo precisar los alcances que tiene eso, pero evidentemente es algo que ocurre. Y el tema está asociado, y hace mucho que está asociado, no es eso una novedad, aunque los multimillonarios de la informática se enteren ahora, está asociado a una pérdida muy importante que ya se ha venido produciendo en las últimas décadas de trabajo humano, de oportunidades de trabajo para los seres humanos. Las fábricas de automóviles han reducido a 1/3 sus trabajadores para producir incluso 3 veces más autos. Y así por el estilo, no podemos hacer toda la gama de hechos en los cuales esta cuestión ocurre. En el trabajo agrícola ni hablemos. Pero en este momento el proceso está como acelerándose. He visto cálculos según los cuales en los próximos 5 o 6 años pueden desaparecer 300 millones de trabajos humanos. Sí. Y al mismo tiempo, hecho que es extraordinariamente significativo, ¿no? Porque la coincidencia de las cifras hasta pareciera una cosa casual. Al mismo tiempo, resulta ser que tenemos en el mundo 300 millones de hambrientos, entre los cuales hay 50 millones de niños. Sí. A mí me recordaba el repaso de estas cifras, me recordaba el pronóstico de principios del siglo XX de Rosa Luxemburgo de que el mundo tenía la opción, enfrentaba la opción de socialismo o barbarie. Y en realidad el socialismo no se instaló. En el caso del experimento soviético
fracasó o se derrumbó. Y estamos en el reino de la barbarie. No es que la barbarie es una cosa que va a venir en el futuro cuando vivamos en el universo de la naranja mecánica. La barbarie está en nuestro día, está en nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo atroz y bárbaro. Y no solamente por estos datos de los millones de hambrientos, por muchos otros datos, como por ejemplo el hecho, aunque no sea un hecho trágico, el hecho de que Francia haya pasado los últimos meses debatiendo el tema de una reforma previsional, que es un retroceso en los derechos laborales, impuesto por la fuerza. El hecho de que los trabajadores británicos, y elijo premeditadamente el caso de países de los centros avanzados del capitalismo mundial, porque antes escapaban a estas situaciones de crisis, pero ahora se han incorporado a los territorios en los cuales la crisis social es cada vez más grave. Hemos visto en Gran Bretaña una huelga de enfermeras que es la primera en 100 años. Bueno, el tema ha llegado en este último mes, lo he visto yo por lo menos, a la Argentina, a Brasil, a la Argentina, a Chile y a Uruguay. Yo escuchaba la radio hace un rato y veía que ustedes dos, María Inés y Roberto, sí, contaban el tema de la proposición de Recalde. Así es. Pero la CGT también en el homenaje en la conmemoración del 1 de mayo también planteó la cuestión de la reducción de la jornada laboral, en ese caso a 6 horas. En Chile ha sido noticia en estos días la reducción de la jornada semanal a 40 horas. Y el mismo debate está llevándose adelante en Uruguay. Se ha pronunciado a favor el expresidente Mujica. O sea, la cuestión está instalándose, y yo diría que incluso está instalándose muy tardíamente, porque esto hace rato que se ve venir. Hace rato que se ha transformado en un elemento que no podrían ignorar los sindicatos, no podría ignorar la clase trabajadora, y que exige retomar los grandes temas de los sistemas económicos sociales, y de hacia dónde vamos a ir. Porque yo no sé si lo planteé en columnas anteriores, pero en realidad el tema de la robótica y la inteligencia artificial y la progresiva sustitución de trabajo humano por las máquinas, para llamarles de alguna manera, es un fenómeno de un alcance tan grande que la pregunta que correspondería hacer para ir al fondo del problema es cómo va a morir el capitalismo. Los socialistas pensaron que el capitalismo iba a morir como fruto de un alzamiento obrero, de una revolución socialista. Eso no ocurrió, o mejor dicho, ocurrió en algunos países, pero en muchos otros no. En el país más importante y pionero en el asunto se derrumbó, como sabemos, en 1991, concluyó la realidad soviética, y pervive bajo formas muy particulares en China, donde creo yo que existe un régimen que este tipo de cuestiones no va a tener problemas ideológicos y del peso de intereses contrarios a ir reduciendo la jornada laboral y a ir trasladando a los seres humanos los beneficios de estos procesos. Pero en el resto del mundo, en el mundo capitalista,
esperar que eso ocurra, creo que es una fantasía. Porque es suponer que el capitalismo va a obrar con criterios racionales. Y el capitalismo no es un sistema racional. El capitalismo es un sistema que puede llegar a ser el último, pero es un sistema cuyos fundamentos están acompañados por la lucha de clases, el enfrentamiento de clases sociales que tienen intereses antagónicos. Y solamente eso explica que en estas condiciones, en países avanzados que tienen mucho más recursos que los países periféricos como la Argentina o Uruguay o Chile, como Francia o Inglaterra, se esté revisando a la baja los derechos laborales, se esté perdiendo derechos laborales en lugar de generalizar formas digamos, que permitan socializar mejor el trabajo. En realidad vivimos en una situación en la cual la porción de trabajadores que tiene trabajos formales a menudo hace horas extras y trabaja a lo mejor no 8, sino 9, 10 y hasta 12 horas. Y una porción muy grande de seres humanos están desocupados o han sido excluidos del trabajo por problemas múltiples, entre los cuales juega un papel la carencia de calificación laboral. Porque, bueno, justamente los primeros trabajos que los avances tecnológicos han destruido son los trabajos más simples, como eran, por ejemplo, los trabajos agrícolas. Y ahora, el hecho de que no haya habido una solución social, de que la perspectiva socialista parezca opacada, salvo en el caso de China, que no es poco, no significa que no garantiza la eternidad del capitalismo. Yo quiero señalar un hecho que cualquier oyente puede si tiene ganas, puede averiguar y corroborar que es así. La esclavitud del mundo antiguo no desapareció porque hubo una revolución social. Desapareció porque en algún momento la esclavitud dejó de ser productiva. Dejó de ser un régimen productivo. Era más caro mantener un esclavo que lo que el esclavo producía. Y entonces se produjo el fin de la esclavitud antigua y pasamos al feudalismo. No sabemos qué va a venir después del capitalismo, sino más barbarie o un régimen social que lo supere. Pero eso en buena medida depende de los seres humanos. Depende de que luchemos por eso o nos crucemos de brazos y nos resignemos a que la historia haga de nosotros lo que quiera. Pero indudablemente la desaparición del trabajo humano, la sustitución de los trabajadores por las máquinas, es algo que a la larga, sí, lo podemos paliar y ojalá ocurra eso en algunos casos con reducciones de jornada laboral, pero a la larga es insostenible la sustitución de trabajo humano por sistemas mecanizados o por sistemas de inteligencia artificial en los marcos del capitalismo. Yo he hecho algunas referencias en otra oportunidad acerca del tema del salario básico universal, que es algo que se maneja mucho con relación a este tema, como que puede sustituir la falta de salario. Ahora, hasta ahora, el único país que ensayó en serio el tema del salario universal, que Finlandia, lo abandonó porque no servía. Y además es pensar, creo que la imagen que voy a dar es suficientemente elocuente, que el capitalismo nos va a regalar el dinero para que les compremos las mercancías, cuando ese no es evidentemente el negocio del capitalismo. Pero creo yo que estas cuestiones
nos presentan sobre todo una especie de retraso en la reflexión por parte de las comunidades. En particular, yo señalo el caso de los sindicatos, pero también podría hablar de los consumidores, también podría hablar de los ciudadanos en general, porque esto lo van a padecer o lo van a gozar si la humanidad supera los problemas que crea, los chicos que tienen hoy 20 años o 20 o 30 años. Esto no es para dentro de 2 siglos, esto es algo que está ocurriendo. Y bueno, si hay por otra parte hay otro punto que a mí me sorprende el proyecto de Recalde, porque el problema de las reducciones de jornada laboral en países puntuales es que si eso no se hace a escala universal, el país que resuelva, y más si es un país marginal y atrasado como la Argentina, que resuelva reducir la jornada laboral a 4 horas, va a quedar en una impresionante desventaja con relación a los que mantengan la jornada actual. Y eso torna prácticamente inviables transformaciones importantes que no se encaren a escala universal. Claro, así es. Entonces creo que el tema es un tema que exige de todos nosotros un abordaje a fondo, un abordaje que tenga en claro cuál es la perspectiva de lo que se viene. Claro. No solamente el parche inmediato. Estamos rodeados de parches. Digamos, los planes sociales son un parche, y creo que los mismos protagonistas de las organizaciones sociales saben perfectamente que es así. Pero esto tiene que ser encarado a fondo, porque caso contrario, no sé, iremos a una situación de barbarización social cada vez mayor. Así es. Bueno, Aurelio, muy interesante la columna como siempre. Gracias, María Inés. Bueno, un abrazo. Un abrazo, nos vemos el sábado. Métase un rato en un bar